Muy buen día tengan todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una situación bastante delicada que tiene que ver con las protestas en Colombia y que tiene que ver con algunos temas como por ejemplo el tema de lo político, el tema de lo religioso, el tema de lo social y cómo todo eso se relaciona para nosotros los católicos. Y resulta que en un primer momento tengo que hablarles de la realidad, y es que hay una realidad compleja en Colombia que no se resume o no se puede reducir a simples manipulaciones de la gente, o como dicen algunos, como que algunos sectores políticos están aprovechándose de la situación, y eso puede que sea cierto, pero no se reduce todo a eso. Es decir, las personas tienen razones suficientes para manifestarse. Un alto porcentaje de la población ha salido a las calles. El resto, pues también tiene sus diferencias. Algunos no están de acuerdo, algunos simplemente lo han hecho a través de redes sociales, apoyan plenamente lo que se dice, otros no apoyan completamente todo lo que se dice en las calles, sino solamente algunas propuestas. En fin, somos una sociedad y la sociedad siempre tiene todas esas diferencias, porque entre otras cosas, aunque se habla mucho de pueblo, sabemos que el pueblo está constituido precisamente por una pluralidad de personas, una pluralidad de ideologías, de ideas, de pensamientos, de maneras de ser, de sentires políticos inclusive. Por esa razón es que hay tanta diversidad, pero hay un sentimiento común que se relaciona con el asunto de lo económico y para algunos sectores con el asunto de lo político. Es decir, hay una situación de impuestos que van aumentando constantemente en el país. El país desde hace mucho tiempo ha recibido esos impuestos, no ha estado de acuerdo, pero los ha asumido en la medida en que los políticos han dado ciertos argumentos y pseudoargumentos para que estos impuestos sean aceptados. En un contexto de pandemia como el que se encuentra actualmente, pues ya la situación no podía ser resuelta de la misma manera que siempre se ha hecho, es decir, no se podía seguir aumentando los impuestos. Aclaro, en Colombia los impuestos se han venido aumentando en tanto su porcentaje. Se ha aumentado, por decir el IVA, a un 19%, y eso no siempre ha sido de esa manera. E incluso se han aumentado los impuestos en cuanto a la cantidad de elementos, de productos a los cuales se le aplican. En el caso del IVA es un buen ejemplo. Y por otro lado, para resumir simplemente, por otro lado tenemos una situación de corrupción que se permite a partir de ciertos vacíos legales y ciertas situaciones de la tenencia de los cargos públicos, que quedan más o menos siempre en las mismas manos o en manos relacionadas con los mismos intereses. Y ya esta situación es muy compleja y no se podría explicar de manera tan simplificada en un video o en un audio como este. Entonces simplemente miremos que esa es la realidad. Y ante esa realidad la pregunta para nosotros es ¿qué hacer? ¿Qué hacemos los católicos? ¿Cómo participamos? Ha habido muchas manifestaciones de apoyo al paro generalizado de parte de algunos religiosos, sobre todo en Bogotá. Estas manifestaciones de apoyo han sido leídas por diferentes personas como cosa buena o como cosa peligrosa. Efectivamente, las veces en que los religiosos han apoyado situaciones sociales, muchas de ellas ha sido para perjuicio a futuro, es decir, para situaciones un poco más delicadas que se llegan después con el apoyo o con el silencio de la iglesia. Entonces se leen de forma diferente estas situaciones. Por otro lado, hay personas también dentro de la iglesia que constantemente dan mensajes en sus redes sociales que pareciera que defienden el Estado, es decir, que defienden los abusos del gobierno. ¿Por qué? Porque hacen silencio frente a estas situaciones, frente a estas realidades. Sin embargo, no sería una lectura completa, simplemente son lecturas. Bien, pero no me quisiera extender en la realidad, es decir, en el contexto, para que ustedes, los que no estén en Colombia, pues puedan conocer un poco la situación muy general, sino que quiero avanzar al tema concreto, que es el tema de la relación de la iglesia con estas realidades. Así como algunos religiosos apoyan y otros se mantienen distantes, la lectura que se da de esto en la base popular
pues puede ser muy buena o muy mala, es decir, puede traer consecuencias negativas para la fe. No digo ya para la iglesia como el conjunto de las personas, sino para la fe de aquellos que reciben el mensaje. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como iglesia en esta situación? En un primer momento quiero aclarar una idea que a veces se vende de manera errónea y es comprada ideológicamente por muchas personas. Es decir, esa idea de que la iglesia y lo político no van en una misma frase, no van juntos. Y resulta que no es así. ¿Por qué? Porque el católico es 100% católico en todas las realidades. Es decir, nosotros los laicos evangelizamos lo social, evangelizamos la realidad tal y como se nos presenta. Es decir, nosotros no podemos evangelizarlo todo menos lo político. No podemos dar nuestra perspectiva de fe de todas las cosas menos de lo político. ¿Por qué? Porque lo político hace parte de nuestra vida. En otras palabras, somos los católicos también los que hemos sufrido la elevación de los impuestos, los que hemos sufrido la corrupción dentro del plano gubernamental, y también seremos los que suframos o disfrutemos de una sociedad un poco más justa o de una sociedad completamente destruida o desunida. Y como seremos nosotros los católicos los que estaremos dentro de esa realidad, pues hay que ir preparando el camino desde ahora. ¿Qué hacer frente a la realidad? Entonces la situación es muy sencilla. Si hay que denunciar alguna situación, pues hay que denunciarlo. No podemos callar, no podemos hacer oídos sordos a la verdad que se proclama desde la misma realidad. Así como Dios escuchó el clamor del pueblo esclavizado en Egipto, así nosotros podemos ser esos oídos de Dios que escuchemos las realidades. Pero no simplemente porque algo nos parezca indigno o infame, tenemos que de una vez denunciarlo, porque nosotros no, como católicos, no podemos denunciar simplemente por nuestro parecer, sino que debemos ir a la realidad. Si nos consta, si estamos seguros de que algo está sucediendo, hay que denunciarlo. Si algo se ha hecho viral, se ha hecho famoso, pues habrá que decir unas palabras sabias en relación con esa situación, sin asegurar aquello de lo cual no estamos seguros realmente. Nosotros como católicos debemos ser fieles a la verdad, y que a partir de la verdad se haga la justicia, no que deseando justicia seamos capaces de renunciar a la verdad, como muchas veces puede suceder. Y la verdad, los que vivimos acá en el país la conocemos ya. Sabemos que hay situaciones de injusticia que se han venido dando progresivamente, pues hay que denunciarlas. Pero también vemos poco a poco cómo algunas situaciones de injusticia se están dando dentro de los procesos de manifestación, ya sea por parte del Estado o por parte de los manifestantes. ¿Cómo hacemos para saber si algo es justo o injusto? Yo creo que el criterio principal, y es muy personal esta opinión que les doy, el criterio principal es ver la violencia, de dónde procede la violencia. Ese origen de la violencia ya nos da una pista de la injusticia que se está acometiendo. Sin embargo, vamos a ir un poco más allá, y resulta que es que el solo denunciar constantemente las cosas no genera un orden en nuestra acción en la sociedad. La denuncia a veces nos pone como enemigos de unos y otras veces como enemigos de otros. Sí, por colocarles un ejemplo, si denunciamos la violación de una niña en una estación de policía en una ciudad de Colombia durante las manifestaciones de parte de policías, ese tipo de violación, si llega a ser violación o de acoso sexual, pero ese tipo de situaciones habrá que denunciarlas, y una vez denunciado, pues parece que nos ha puesto en contra del Estado. Pero después tenemos que denunciar también cuando la población, o parece ser que la población, se acerca a una entidad gubernamental, que en este caso tiene que ver con medicina legal, y la incendia o la quema o la destruye, en fin, total que al destruirse esta entidad, se destruyen evidencias probatorias en favor o en contra de muchos ciudadanos, no solamente de esta situación de acoso o violación que ocurrió. Y cuando denunciamos esto, parece que nos hemos puesto ahora en contra de lo que han llamado el pueblo o los manifestantes. Entonces, esta situación de denunciar los atropellos de donde provengan, pues no es
exactamente un avance, sino que más bien va pareciéndose a una procesión que va avanzando y retrocediendo constantemente. Por lo tanto, yo animo a mis hermanos en la fe que nos pongamos en una posición firme en contra de la violencia, de cualquier tipo de violencia, y que nuestro discurso sea claro en contra de cualquier violencia, y que nuestras palabras de apoyo o de denuncia siempre queden bien firmes y arraigadas en una posición contraria a cualquier tipo de violencia, no contraria al Estado, no contraria a la población civil, a pesar de que habrá que decirle al Estado y a la población civil aquello en lo que están fallando, pero que nuestra palabra de ánimo y nuestras acciones concretas estén arraigadas en un no a la violencia, porque cualquier acción que nosotros queramos realizar en favor de una sociedad solo puede ser constructiva si no es violenta. Me explico de esta manera: destruir una estación de policía, un CAI, es digamos, si tenemos razones suficientes para hacerlo, porque los policías ahí todos han estado corrompidos y han realizado injusticias constantemente, ¿sí? Si tuviésemos esas razones, estoy hablando hipotéticamente, y destruimos el CAI, pues en realidad no hemos hecho algo completamente bueno, simplemente nos hemos desahogado. Es decir, nuestra violencia solo ha sido venganza, solo ha sido desahogo, pero no ha construido nada, no ha construido justicia. ¿Por qué? Porque muy seguramente no todos los policías que se encontraban en ese momento dentro de esa estación eran partidarios de esos procesos de corrupción que externamente nosotros veíamos. Es decir, es probable que por lo menos uno de ellos estuviera realizando acciones en contra de esa corrupción, pero por no poderlo realizar directamente, ya que corre peligro su vida, lo pudo estar haciendo de otra manera. De hecho, dentro de esa estación pudo haber existido evidencias de toda esa corrupción para que no volviera a repetirse, es decir, para que un estamento de justicia que verdaderamente funcione ya años después los tome y los lleve al proceso que le corresponde. Pero cuando destruimos la estación, destruimos toda posibilidad de construir en el futuro. Cuando destruimos la estación, nos tocará volver a invertir un dinero en reconstruirla para que sean los mismos policías corruptos, o sea, otra institución renovada la que funciona allí, pero logre funcionar. Cuando destruimos, estamos alejándonos un poco más de los intereses que realmente tenemos. Y Colombia es un país que es verdadero ejemplo de todo esto, es decir, ya nos ha sucedido antes, ya las revueltas populares han dañado cosas y nos han dejado estancados por algún tiempo. Simplemente es fácil recordar que Bogotá tuvo un tranvía, y que ese tranvía pudo haber existido y aportado por lo menos hasta los años 70-80, y que con esa base se pudo haber realizado un sistema de transporte mucho más pronto de lo que por fin se logró realizar. Es decir, se tenía algo de lo cual se podía construir otra cosa, pero en el año 48 fue destruido, se estancó. En la Guerra de los 1000 días, finalizando el siglo XIX, tuvimos una destrucción total de escuelas, de lugares, hospitales, de puentes, de caminos, y eso nos estancó durante mucho tiempo. Las primeras décadas del siglo XX fueron un intento por reconstruir lo que ya existía. Hasta ferrocarriles fueron destruidos, o por lo menos dañados, durante la Guerra de los 1000 días. Recordemos que esa guerra nos mató a un altísimo porcentaje de la población de este país. Y ya tenemos esos precedentes. La mejor forma de construir nación no es destruyendo lo que hemos construido, lo que ya tenemos, por poco, por malo que sea. Sí, hasta los elefantes blancos, es decir, esas grandes estructuras que no tienen una funcionalidad actualmente porque se robaron el dinero para terminarlas. Hasta esas estructuras pueden ser concluidas. Primero evaluadas, claro está, pero podrían ser concluidas y ya tendríamos un avance, por lo menos algo para seguir trabajando. Pero si destruimos todo con la excusa de que eso fue fruto de la corrupción o de la violencia o de lo que sea, pues nos vamos a quedar sin nada de lo que ya hemos hecho. Y para construir de ahí en adelante será todavía más difícil, más lento, y por lo tanto con más probabilidades de ser infiltrado nuevamente por agentes de corrupción o de maldad. Entonces esta es nuestra perspectiva, ¿sí? La que yo propongo. Como colombianos debemos
pararnos firme en el discurso de la no violencia. La violencia no nos va a conducir a nada. El diálogo es preferible. Es preferible comenzar a dialogar. Es un camino más largo, más demorado, pero es un camino más seguro hacia lo que en este mundo podemos llamar la paz. Porque ya sabemos que la paz solo viene de Dios. Que la paz real, que la sociedad perfecta solo la encontraremos en Dios. Y pues Colombia está muy lejos de ser un país bastante ferviente. Y si realmente los católicos nos uniéramos, los que por lo menos tenemos la intención, aunque sabemos que somos pecadores, tenemos la intención de salir de esos pecados, si nos uniéramos no seríamos ni el 20% de la población. Colombia es un país de pocos católicos. Y cuando digo católicos lo digo en relación con esas personas que por lo menos se sienten comprometidas con su fe. Del resto pues tenemos a muchas personas comprometidas con ideologías, pero no con la iglesia. 100% de una ideología y el domingo se lo reservan de pronto a Dios, o a veces solo la hora de la Eucaristía. Es un llamado para que nos unamos con un no rotundo a la violencia. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.